Muy buenas tardes. La saluda Paola López, asesora de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar internacional Gestión de Riesgos Químicos, Seguridad en Minería, Petróleo y Agricultura. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestra nueva maestría en Medicina Ocupacional. Las industrias de minería, petróleo y agricultura están en el centro de nuestra economía, pero también son campos en los que los riesgos químicos pueden tener consecuencias devastadoras si no se manejan adecuadamente. En el contexto de la minería y la extracción de petróleo, el manejo de productos químicos como los reactivos y solventes puede exponer a los trabajadores y comunidades a serios peligros. En la agricultura, el uso de plaguicidas presenta riesgos tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Por lo mencionado, en este webinar exploraremos la importancia de una gestión adecuada de los químicos industriales y cómo los protocolos de seguridad son fundamentales para prevenir accidentes y exposiciones nocivas. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook y Zoom de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. En este caso, la dinámica que seguiremos esta tarde será contar con la participación de César de Pul Fernández como ponente. Posteriormente, abriremos un espacio para las preguntas, las cuales podrán realizar en el chat del Zoom. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar y damos la bienvenida a nuestro ponente, César de Pul Fernández, especialista en toxicología médica, laboral, industrial y materiales peligrosos, docente de la maestría en medicina ocupacional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, técnico ASMAT nivel 3, HES Influencer 2022, consultor y conferencista internacional. Fue jefe de la unidad de toxicología del Hospital Universitario Maracaibo y adjunto del Hospital de Chinquinquirá. Experiencia como médico ocupacional en el Colegio Julio María Matové, en CLI, el Banco Desarrollo de los Pueblos en Cerince y en Laboratorios Recamier. Adelante, profesor, lo invitamos a realizar su exposición. Agradecido, muy amable, siempre con la Universidad Continental, la Escuela de Posgrado, y hoy día que vamos a compartir por parte de la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional. Es importante recalcar este contexto porque la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental se ha caracterizado por la constancia y solidez en graduar, por supuesto, a cohortes que se preocupan por este aspecto, la seguridad y salud ocupacional. Y ahora muchísimo más profundizando en esta maestría en seguridad y salud ocupacional. El día de hoy nos ocupa también un tema, gestión de riesgos químicos en tres empresas importantísimas, en tres tipos de ramos industriales donde los químicos afectan o pueden que no afecte la salud de los trabajadores. Y de hecho, cuando conversábamos con la universidad, se planteaba este reto de poder integrar conocimientos desde el punto de vista de toxicología ocupacional para estos tres ramos que aportan con muchísimo a lo que es el Producto Interno Bruto de cualquier país latinoamericano, tanto como otros países ya desarrollados. Entonces, nosotros en vías de desarrollo debemos comprender que los trabajadores, la comunidad laboral como tal, en estos tres tipos de empresas, mineras, petroleras, agricultura, con todo lo que conlleva de la gestión de riesgo químico, lo que se busca es protegerlos como tal. Así que vamos a adentrarnos un poquito en ello, ya que quisiera desde el punto de vista de toxicología médica y máster también de prevención de riesgos laborales, preguntarnos, ¿qué tienen en común estas empresas entonces? ¿Es posible que confluya este riesgo químico verdaderamente en ellas? Por eso no dejen de pensar que si las sustancias químicas se encuentran presentes, se está corriendo un riesgo químico. En esta maestría vamos a profundizar en cada una de esas sustancias químicas presentes en esas ramas industriales, pero también en aquellas que son comunes a todas
Y de hecho pareciera como un ciclo que de una salen productos que se utilizan en la otra. Pero también entender los químicos como materia prima, como residuales, como materia secundaria, de hecho como productos finales, que ya los digo, se comparten unos a otros. Y en ese exponerse a las sustancias químicas, todos los trabajadores corren ese riesgo. Nos hemos dado a la tarea, algunos profesores en toxicología, últimamente en aclarar, recalcar este aforismo. No existe exposición segura a químicos, no existe ninguna. De hecho, también lo vamos a ver en la maestría, cómo la seguridad y salud ocupacional está cambiando, sobre todo desde el punto de vista de toxicología ocupacional, está cambiando. Hay una nueva concepción, hay una nueva visión, hay una nueva perspectiva y hay una nueva manera de hacer prevención en ella. Por eso, bienvenidos a esta maestría, donde estas son las personas que justamente en este agro, en esta minería, en estas industrias petroleras, vamos a hacer el centro y los protagonistas, haciéndoles entender que su propia salud es su propia responsabilidad, que nosotros les vamos a brindar las herramientas para que ellos las adopten, las tomen, las, las, las puedan colocar en práctica para protegerse. Es decir, ellos en el centro de esa prevención. Pregúntense ustedes, ¿cuántos productos químicos con los que se trabajan en minería, petróleo y agricultura conocen ustedes? Porque yo les podría nombrar alrededor de unos 2.000, 4.000 en común. Para que tengan una idea, hay que saber identificar estos químicos para cada una de las industrias, pero también para aquellos en común. Por eso cuando nos preguntan, ¿por qué usted puede trabajar en la industria química, en la industria minera, en la industria de petróleo, en la industria de agricultura, en la industria de polímeros, de plástico? ¿Cómo es posible que usted trabaje en la industria metalmecánica? ¿Cómo es posible que usted trabaje en la industria farmacéutica haciendo prevención de riesgos? Ni siquiera estoy hablando como toxicólogo, sino haciendo prevención de riesgos químicos. Y es precisamente porque yo les enseño a ustedes y en esta maestría mucho más, de manera más profunda, a hacer prevención del riesgo químico. Lo primero es saber identificar entonces y luego saber dónde va a usted buscar información sobre esos químicos, porque si no se tiene el conocimiento de ellos, no se puede dominar la prevención. Vamos a investigar también, cuando estén los riesgos químicos presentes en esas industrias, cómo se debería manejar ese riesgo. ¿Cómo se deberían manejar los químicos de una manera que se permita al trabajador estar lejos de la afección? Y cuando digo afección, es afección a su persona, tanto desde el punto de vista de accidentes, tanto desde el punto de vista de incidentes, por supuesto antes, y por supuesto también de las enfermedades profesionales que acarrea el estar expuesto a químicos. Ayer comentábamos algo sobre la gripe del teflón, imagínense esto, y ahora me pregunto yo, ¿será que la Organización Internacional del Trabajo colocará unas nuevas enfermedades profesionales, gripe por plomo, gripe por mercurio, gripe por benceno, gripe por sus homólogos, gripe por arsénico? Estos no son gripes. La exposición al riesgo químico deriva en enfermedades de intoxicaciones, deriva en accidentes que constituyen intoxicaciones posteriormente. Por eso es importante estos tres pasos para que la gestión del riesgo químico en estas empresas mineras, petroleras y de agricultura puedan finalmente mantener al trabajador sano y salvo. El manejo, el almacenamiento, el transporte, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer esa gestión en estos tres aspectos para que se mantenga así? Vamos a empezar con los comunes. En minería, petróleo y agricultura se manejan sustancias inflamables, se manejan químicos inflamables, se manejan moléculas inflamables. Gasolina, queroseno, nafta, gasoil, diésel. Si usted empieza a pensar
los usos, como dice un gran maestro mío, los utilizos de estas sustancias inflamables en las tres en tipos de empresa, ¿okay? De estos ramos industriales, no escapamos jamás de manejar estos químicos. De hecho, esta propiedad físico-química es de las más peligrosas. Hay otra que luego vamos a conversar. Hay otra más peligrosa que los inflamables, pero no más común. De las más comunes, vamos a tener los inflamables en las tres. Y en la maestría vamos a aprender a gestionar la presencia de estos inflamables, la presencia de estas sustancias en las mismas. ¿Qué se maneja también en común para las tres tipos de empresas, para los tres tipos de ramos industriales? Los metales, los no metales, los metaloides. Vamos a ver sus diferencias. Vamos a entrar en el conocimiento molecular que implica entender esos elementos. De hecho, al final recuérdenme porque vamos a conversar qué es lo que une en lo más profundo a esta seguridad en minería, en petróleo, en agricultura, y que lo vamos a estar viendo en la maestría. Otro de los gases presentes, el ácido sulfídrico, el sulfuro de hidrógeno, que es tan reactivo y que puede afectar tan rápidamente y devastadoramente a los trabajadores en segundos. Es increíble como si no hacemos gestión de la seguridad y salud frente a este gas, entre otros, rápidamente, en segundos, puede perder la vida cualquier trabajador en los tres tipos de ramos industriales. Y de él vamos a conversar. No en vano la OSHA, otro organismo internacional que por supuesto hacemos referencia y estudiamos un poco en la maestría, tiene un curso específico para seguridad frente a ácido sulfídrico, a sulfuro de hidrógeno, entre otras. Pero no en vano, este es uno de los químicos más peligrosos y frente al cual tenemos que gestionar este riesgo en las tres tipos de empresas. Corrosivos. ¿Cuántos ácidos se manejan en minería? ¿Cuántos ácidos se manejan en la industria petroquímica, en la industria de agroquímicos? ¿Cuántas sustancias alcalinas, tostadas, que queman? ¿Cuántas sustancias que son básicas en su pH, que es otra de las propiedades físico-químicas que también vamos a estudiar en profundidad para comprender esto que estamos hablando de gestionar el riesgo químico? Y póngase a pensar en la personalidad que tiene cada sustancia, que podemos ir conociendo. Así como somos los seres humanos, las sustancias químicas tienen una personalidad, unas características. Unas serán más agresivas que otras serán más respetuosas, digamos, con el medio ambiente, unas serán más explosivas, unas serán más corrosivas. Entonces, cada sustancia química tiene una identidad y aparte de eso, tiene una estructura que le permite tener una cédula de identidad mundial, le permite tener un DNI mundial, un número CAS, un número específico de químico, ¿ok? Y así se registran los millones de sustancias de química que van comercializándose, que van produciéndose, cada una tiene un nombre. Y lo más bonito es que tienen un nombre químico y tienen un nombre comercial. El nombre químico, por supuesto, del CAS es lo que determina, por supuesto, su personalidad, su identidad química. Pero muchas de estas sustancias que tienen un nombre químico, en cada país, en cada región, pueden irle asignando alguna sustancia, algún nombre comercial. Y sin embargo, sigue siendo la misma persona, la misma sustancia química, con su identidad química, con su personalidad. Muchas veces, y se van a acostumbrar a eso en la maestría, y es lo que les vamos a enseñar, y me voy a encargar de esto, así que bienvenidos. Solamente con escuchar el nombre van a ustedes inferir mucho de la identidad química, mucho de los grupos químicos a los que pertenece la sustancia. Por eso es tan bonito entender desde la estructura la identidad química también. Vamos a conversar un poco de clasificaciones internacionales también, que es necesario para hablar de gestión de riesgo químico.
Si no, el mundo seguiríamos hablando cada quien en su idioma químico de riesgo. Mira, para mí esto no es riesgoso, para mí esto sí es riesgoso, esto es un riesgo elevado para mí no lo es. Por eso nos hemos colocado de acuerdo en varias de las clasificaciones internacionales en el mundo entero y sobre todo con esta normativa de la que ya en clase se enterarán, con la que no estoy muy de acuerdo. En clase les diré por qué me he tratado de comunicar y les he enviado comunicaciones indicando criterios que deben ser cambiados en esta normativa de la Asociación Nacional de Protección para el Pueblo. No es una mala clasificación, no es una mala clasificación, pero siempre se puede mejorar. Esta clasificación que nos permite conocer, por supuesto, algunas características de los químicos, la vamos a ver con mayor profundidad entonces en este momento. Otra de las más actuales, el sistema globalmente armonizado, que por supuesto vamos a dominar de pe a pa, como dicen en mi tierra, del principio al final. Vamos a manejar, apenas veamos estos símbolos, estos pictogramas, vamos a entender todo lo que implica el tener un producto químico en la industria minera, petrolera o de agricultura. Vamos a solamente con verlo, vamos a saber todo lo que implica y de hecho vamos a aprender a dominarlo y a enseñar a dominar a los trabajadores el riesgo químico solamente con ver ese pictograma. El sistema globalmente armonizado es uno de los mejores sistemas de comunicación de peligro que haya existido. ¿Okay? Esto tengo que reconocerlo como profesional del área, pero debe ser bien manejado, debe ser bien entendido para que en toda su amplitud podamos incluso saltarnos de este libro morado, podamos saltarnos incluso, que yo les voy a enseñar eso, cómo interrelacionar estas clasificaciones internacionales. Vamos a comprender también un poquito de conocimientos para gestionar el riesgo químico, cómo se debe responder a incidentes, a emergencias con transportes de materiales peligrosos. Pero mucha gente, como le digo yo a los comandantes, mis comandantes de bomberos, a mis compañeros, colegas bomberos, les digo, mira, estamos perdiendo una perspectiva, como siempre digo, que es que la gente piensa que estas emergencias pueden ocurrir solo en la carretera, en el transporte obviamente, de estos materiales peligrosos. Pero ¿qué sucede cuando el accidente ocurre en el sitio donde se está cargando de esa sustancia química al ferrocarril, al camión, a la gandola? ¿Qué sucede? ¿O qué sucede cuando llega a otra empresa? ¿Cómo se debe gestionar estas emergencias? ¿Cómo se maneja incluso esta guía de respuesta a emergencia de la que vamos a estar conversando? ¿Y qué aspectos incluye el ser prevencionista en la industria minera, en la industria petrolera y de agricultura, donde se manejan materiales peligrosos? Y de hecho, nuevamente les repito, les voy a demostrar con mucho por qué tienen esta característica de peligrosidad. No en vano, y siempre creo que la seriedad, no puedo salir de ella cuando hablo de la peligrosidad que tiene para el grupo de la comunidad laboral que vive a ciegas, pareciera que están a ciegas, no conocen el peligro que enfrentan, el riesgo que están corriendo en esos ramos industriales. Vamos a conversar también de lo que es el uso de estas hojas de datos de seguridad, cómo deberían ser, por supuesto, tratadas, cómo deberían ser estudiadas a nivel técnico. Lo vamos a ver un poco más profundo, por supuesto, en la maestría. Es necesario, ya no estamos hablando solo de un diplomado, sino de una maestría, de que usted sea maestro en gestión de riesgos químicos en las distintas empresas. Vuelvo y repito, usted va a ser maestro para trabajar en cualquier ramo industrial químico. A eso me voy a dedicar. Y por supuesto, esta tabla de incompatibilidades químicas que nos va a permitir que no todas las sustancias químicas, nos va a permitir saber que no todas las sustancias químicas pueden almacenarse juntas, pueden transportarse siquiera juntas, pueden embalarse sin tener una identificación especial y que el trabajador debe conocer. Entonces, para ir más o menos resumiendo y proyectando a lo que va a ser el compartir, por supuesto, con todas sus preguntas acerca de la maestría, acerca de esta gestión de riesgos químicos en estos tres tipos de empresas. Ante una sustancia, primero debemos conocerla.
Vamos a permitirnos conocer su peligrosidad, vamos a permitirnos conocer su personalidad, como digo, la identificación, las vías de exposición en toxicología ocupacional que son fundamentales y que necesitamos conocer. La cinética, el movimiento molecular tan hermoso que es saber que una sustancia se mueve, interacciona y en esa interacción puede provocar daño, que es lo que llamamos dinamia. ¿Ven? Dinámica. Ese movimiento molecular permite conocer por qué una sustancia tiene efectos adversos, cómo hacer el tratamiento inicial, incluso de emergencias, y lo que es más importante, la prevención y el control de la exposición, que es verdaderamente lo que buscamos. Gestionar la salud de ese trabajador que vive expuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre cumplimos con la jerarquía de control de riesgo, la toxicología ocupacional, la especialidad incluso no está en contra de esta jerarquía de riesgo, al contrario, estamos muy de acuerdo en que si eliminamos un peligro, perfecto, ya no está la exposición. Si no podemos eliminar, entonces procedemos a estudiar, a verificar, a investigar cuál otra sustancia química puede ser utilizada en vez de la que ya se está usando en esa industria petrolera, minera o de agricultura. Necesitamos investigar. Vamos a ver también con un poquito mayor de profundidad cómo se hace el control de ingeniería con estas sustancias químicas. Pero un médico hablando de ingeniería, sí, de hecho yo converso con muchos ingenieros, criterios, porque no las ingeniamos, y nos ingeniamos la manera de hacer esta gestión de riesgos químicos. Muchos ingenieros conocen de muchísimas cosas, de presiones, de materiales, de anticorrosivos, de tuberías, de válvulas, y usted tiene que conocerlas. Y esto lo vamos a conversar también. Controles administrativos, finalmente, cómo debería hacerse la gestión del riesgo químico, rotando al personal, evitando su mayor exposición, encerrándolo, alejándolo. Algunos controles exactamente que también son comunes a lo que es la higiene industrial, que dentro de la maestría, por supuesto, también es otra de las asignaturas, es decir, asignaciones fundamentales que deben verse. Y por último, como menos efectivo, vemos que está el equipo de protección personal, el equipo de protección individual. Las más efectivas, por supuesto, siempre va a ser lo que está arriba. Y por supuesto, de último, es que no se puede hacer una gestión de riesgo químico asignando solo equipo de protección personal. Eso no es gestión de riesgo químico. Yo creo que este mensaje tiene que llevárselo hoy a si usted no estudia la maestría. Cuando usted asigna un equipo de protección personal, individual, es porque las anteriores o no las supo hacer, no las conocía, no estudió la maestría o no quería hacerla o qué sucedió. Pero esto es lo último que se hace. Y cuando uno llega a inspección de riesgos químicos en una empresa, en una industria minera, petrolera o agricultura, y solicitamos a los médicos ocupacionales, a los ingenieros, prevencionistas en seguridad y salud, y les decimos, mira, demuéstrame la gestión de riesgo químico que has hecho frente a, supongamos, los cáusticos, los ácidos, frente a los álcalis. Ah, sí, nos responde, yo he asignado equipo de protección personal específico. Pero ya va. ¿Y dónde quedó la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos? ¿Ven? Entonces, esto es lo último que se hace y que un ingeniero, un médico con una maestría incluso en seguridad y salud ocupacional te diga que solo ha asignado equipos de protección personal, ¿qué les dice a ustedes eso? Siempre hay que aplicar todos los niveles, pero ustedes los hacen y saben cómo aplicarlos y saben que es una protección, saben que es una barrera, saben que es una sustitución, cómo se cambia la forma de trabajar de una persona que se encuentra expuesta, cómo se hace finalmente esa protección. Gestionar
lo he dicho muchas veces públicamente, cuando usted quiere conseguir algo, usted lo gestiona. Usted cumple una serie de pasos. Usted hace un programa, un plan para gestionar la adquisición de cosas, el logro de cosas. Para eso se gestiona la disminución o la eliminación de esto que está aquí, el peligro químico. Y pasa por evaluarlo, por identificarlo, por ver las condiciones de trabajo, que es otra cosa que siempre les vamos a enseñar y a insistir. Un médico del trabajo, un médico ocupacional, se encuentra en constante verificación de las condiciones del trabajo, de las condiciones laborales en que se encuentran esas personas. No se encuentra sentado en un escritorio. De hecho, es rara vez que una persona, un médico ocupacional, un médico del trabajo, se sienta en un escritorio. Por supuesto, debe hacer trabajo administrativo, pero no trabajo asistencial. Eso no es lo que les vamos a enseñar en la maestría. Enséñeme cómo atender de mejor manera a un trabajador que llega al puesto de salud, al tópico. Eso no es medicina ocupacional. Eso no es medicina de prevención lo que vamos a hacer, ni a enseñarles. Ni en toxicología ocupacional, mucho menos. ¿Ok? Así que bienvenidos a trabajar conmigo, porque trabajamos juntos. En la maestría, en nuestra asignatura de toxicología ocupacional, trabajamos juntos. Luego la evaluación detallada, las medidas preventivas que podemos priorizar, las que podemos planificar y las que podemos implementar. Priorizar implica que, justo como la palabra lo dice, tiene que ser cumplida a corto plazo. No es que dentro de un año yo voy a evitar, voy a sustituir, yo voy a eliminar, voy a colocar los controles de ingeniería, los de administrativos, no. Priorizar siempre es a corto plazo. Usted puede planificar las de mediano plazo, a largo plazo, los cambios que van a hacer para mejorar, para que la gestión del riesgo químico se cumpla, se implemente. Y finalmente se revisa si usted lo que todo se propuso finalmente se cumplió, que es lo que pretendemos, hacer una gestión efectiva. Cuando yo digo IVA, ¿verdad? De efectividad, ahí efectividad termina en que la vida real se está cumpliendo. Efectividad es eso, que de cualquier modo, no, usted no sabe, mire, la efectividad no tiene que ver con la eficacia necesariamente. La efectividad necesariamente es que en la vida real se cumplió. La eficacia sí tendrá que ver, y en toxicología ocupacional hablamos de eso, tendrá que ver con que usted las medidas que tomó para gestionar el riesgo químico en la minera, en la petrolera o en la agricultura, fue a menor costo, fue con el menor esfuerzo. Eso es eficacia. Y usted puede plantearse a menor costo, el menor esfuerzo, sí, pero en la vida real se cumple. Está funcionando su diseño, su operatividad. Se están creando problemas o riesgos nuevos que usted ni siquiera ha identificado o no ha tomado en cuenta. O todos los empleados siguen estos procedimientos verdaderamente, los han adoptado como propios, que es lo que llamamos cultura de seguridad. Y hay maneras, y eso lo aprendemos en la maestría, de saber cómo está la cultura de seguridad en minería, petróleo, agricultura y sobre todo frente a los riesgos químicos. Se capacitan adecuadamente a esos empleados. Estos empleados identifican esos peligros, saben evaluar los riesgos rápidamente, cuáles medidas de control posibles tomar de forma activa. Se comunican esas inquietudes de salud. Hay reportes de incidentes y accidentes. Hay reportes de malestar físico, de salud. Hay recelo, temor al gestionar los riesgos químicos en las industrias petrolera, minera o de agricultura. ¿Y en qué se va a demostrar a la final? En que la morbilidad, la accidentabilidad en la industria minera, en la industria petrolera y de agricultura ha disminuido. Esto no es sencillo y no estamos hablando de un día para otro tampoco. Y nadie le va a pedir que sea de un día para otro. Yo acabo de ingresar y al otro día ya logré todo lo que me había planteado. No. Por eso se plantean las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Por eso la gestión efectiva y las medidas de control son a corto, mediano y largo plazo.
muchas veces la morbilidad, y créanme que a veces me ha costado en las empresas mineras, petroleras y de agricultura, en los casos más sencillos, 2 años para reducir accidentabilidad y morbilidad. En los casos más complejos, por supuesto, por la complejidad de las industrias que sean más grandes, con más departamentos y con más peligros y con más riesgos, muchas veces nos ha tomado 5 años, en algunos casos 8 o 10 años. Y no es malo. ¿Ustedes creen que reducir accidentabilidad y morbilidad es sencillo? No lo es. Es multifactorial también. Pero cuando se logra y cuando se tiene el camino y la visión y cuando decimos, yo soy el capitán del barco y sé a cuál puerto quiero llevar a la comunidad laboral, que es un puerto lo mejor en seguridad y salud ocupacional, usted está convencido con las medidas que está tomando, ve los vientos venir y entonces usted los lleva hacia allá. Y hablar de 5, 8, 10 años no es sencillo. Muchas veces a otras personas les toma 20 años, 30 años de esfuerzo, de convicción, de saber que la salud ocupacional es una ciencia, es un arte también, donde identificas esta exposición. Incluyo allí la multiexposición, que es la realidad, y lo vamos a ver en la maestría, por todos los químicos que están presentes, la evolución y el tratamiento de esa empresa. Como una empresa que adopta medidas que la gestión del riesgo químico en minería, en petróleo y agricultura se ve favorecida en la productividad, se ve favorecida, incluso en su reputación empresarial, se ve favorecida porque disminuye la accidentabilidad, porque disminuye la morbilidad como tal. Usted va a, por supuesto, en la maestría, va a profundizar en conocimientos de la historia clínica médica ocupacional, conversando con el trabajador, captando lo que ha sido su exposición previa a otros químicos, la exposición actual a los químicos, cuáles son los productos, cuáles materias primas, su tiempo durante la jornada laboral de exposición y generalmente cuántos años ha estado expuesto. Por eso, en cualquier enfermedad o sospecha de enfermedad profesional, manejamos los criterios clínicos, porque si no aparece manifestación clínica en el trabajador, ¿para qué vamos a revisar los criterios legales? Ah, es que mira, la enfermedad aparece en el listado de enfermedades profesional del país o internacionales. Sí, pero yo no tengo a ningún trabajador con esas manifestaciones. Vamos a revisar lo que es la correlación del criterio higiénico frente a la aparición de esa sospecha de enfermedad profesional, el criterio de laboratorio, verificar cómo están los índices biológicos de exposición, que vuelvo y repito, y llévese esto hoy también, le he dicho 2 cosas que al menos tiene que llevarse. No porque no aparezca en sangre, orina, leche, aire exhalado, heces, sudor, lágrimas en el cabello, no porque no aparezca el químico allí, no significa que el trabajador no está intoxicado. Llévese eso, por favor, porque es importante. Y el criterio epidemiológico, comprender el grupo de exposición, porque unas personas se enferman y otras no. Esto es parte de la epidemos, sobre la demos, sobre la población, sobre la epidemiología, ¿verdad? Sobre esa población laboral. Y verifiquemos también, por supuesto, vamos a aprender a verificar en la maestría cómo se hace un examen previo, un examen de ingreso, un examen periódico, qué debería buscarse, un control de adaptación de los puestos de trabajo, cómo se debería proponer la mejora después de la verificación, la higiene de los trabajadores, la personal y la grupal, y finalmente la información al trabajador para que atendiendo a las nuevas tecnologías incluso conozcamos a las sustancias químicas y cuidado con ellas, porque estas nuevas tecnologías conocen y nos permiten, por supuesto, quizás compenetrar, quizás concluir, quizás integrar los conocimientos que existen a nivel mundial sobre esa sustancia en tiempo real. Nos permiten incluso conocer la cinética, la dinámica, nos permiten a nosotros
entender que este grupo de trabajadores se encuentra en exposición química y por lo tanto en riesgo. Por favor, no olviden, lo más peligroso también en cuanto a clasificaciones toxicológicas siempre va a ser lo cancerígeno, lo mutágeno y aquello que puede dejar a los trabajadores estériles, aquello que pueden transferir a su descendencia, a sus hijos, las mutaciones que pueden heredar los hijos o los nietos o los bisnietos, que nadie quiere que su familia, su descendencia esté enferma. Por eso nos preguntamos siempre, ¿solo se expone el trabajador a los químicos? ¿O habrá comunidades aledañas? ¿O el trabajador se lleva a su casa la sustancia química? ¿Qué pasa con la familia? Lo que nos ha demostrado la historia acerca de la exposición familiar. ¿Qué pasa con los riesgos ambientales a los que se ve expuesto ese trabajador y en los que se ve envuelto? Debemos concluir entonces que la capacitación permanente nos va a permitir la gestión de riesgo químico en este tipo de empresas, mineras, petroleras, agricultura. Cumplir la normativa también nos va a permitir la gestión del riesgo químico y nos va a permitir cumplir con las metas estipuladas. Tener sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. También vamos a poder comprenderlo y de hecho también transferirlo a los trabajadores. La meta siempre va a ser mantenerse sano, llegar a casa sano cada día y con el tiempo. Incluso a llegar a la jubilación o si llegamos a ser propios dueños de empresas petroleras, mineras o de agricultura, va a existir la exposición química. Por lo tanto, esa va a ser la meta. Por el contrario, Platón decía, la ignorancia de los hombres no exime de responsabilidades de sus acciones. Por tanto, usted no puede ignorar esta gestión de riesgo químico porque el peligro químico está y usted es responsable de la vida y salud en parte de los trabajadores. En primer lugar, él. En segundo lugar, ellos. Así que bienvenidos a esta pequeña charla y a este pequeño compartir que podemos tener ahorita con todas sus inquietudes, con todas sus preguntas. Mi nombre es César de Pool, me llaman Doctor Veneno. Estas son mis redes y mi canal, por supuesto en YouTube y a través de la Universidad Continental, de la División de Escuela de Posgrado. Por supuesto, quedo siempre a la orden. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Adelante, máster. Muchas gracias, profesor, por esta exposición tan interesante e importante. Los invitamos a realizar sus preguntas por el chat del Zoom. Antes de continuar con la ronda de preguntas, quisiera comentarles acerca de la maestría en medicina ocupacional que ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Para ello, permítanme, por favor, vamos a compartir la pantalla para poder explicar con un poco más de detalle las bondades que le ofrece esta maestría. La maestría en medicina ocupacional identifica los principales riesgos disergonómicos y diseña estrategias de intervención según los criterios de las normas ISO y la legislación laboral con un enfoque integral de la salud del trabajador. Nuestra modalidad es una modalidad totalmente a distancia. Las horas que tiene nuestra maestría son 960 horas académicas. El grado que usted obtiene es el grado de maestro, pero no solamente obtiene el grado de maestro, sino que en el proceso del desarrollo de este interesante plan de estudio que le estamos presentando, usted va a tener la posibilidad de obtener 2 certificaciones progresivas a medida que vaya aprobando las asignaturas consecutivas. Estas certificaciones son dos muy importantes. Uno es el diplomado en medicina ocupacional que tiene 24 créditos y el segundo es un programa de especialización en ergonomía laboral con 12 créditos, ¿no? Ambos están incluidos dentro de nuestra maestría. Quisiera mostrarles un poco de qué se trata el plan de estudios. Está conformado por 4 ciclos, ¿no?
dentro de los cuales, pues, por ejemplo, en el primer ciclo estamos viendo lo que son fundamentos y normativas en SOMA, TICS en salud ocupacional, epidemiología aplicada, higiene industrial, toxicología laboral y cáncer ocupacional. Dentro de lo que refiere al ciclo 2, tenemos medicina ocupacional 1, 2, 3 y 4 y gerencia y administración en salud ocupacional. En el ciclo 3 estamos llevando lo que es evaluación y calificación de la incapacidad funcional para el trabajo, ergonomía laboral 1, 2 y 3 y factores de riesgo, factores psicosociales y salud mental. En el cuarto ciclo se contempla la seguridad industrial y accidentología laboral, estadística en investigación y redacción científica y las asignaturas de seminario de tesis 1, 2 y 3. Aquí es importante resaltar que dentro de estas asignaturas de seminario de investigación, usted va a tener la oportunidad de poder ir desarrollando también el proyecto de tesis. Es decir, no solamente debe aprobar las asignaturas, sino ir subsanando las observaciones que tenga, pues al salir de esta maestría ya tendría que estar con un porcentaje bastante avanzado de su proyecto. Nuestra maestría está en campaña, estamos matriculando, vamos a tener un proceso de admisión este 19 de septiembre. Los invitamos a solicitar información, con mucho gusto les vamos a brindar la información y sobre todo las facilidades que tenemos para poder ofrecer. Mi nombre es Paola López, soy asesora de capacitación. Está en pantalla mis números de contacto en cualquier momento para poder brindarles esta información. Vamos a continuar con lo que es la ronda de preguntas. Aquí tenemos una pregunta, doctor. ¿Qué indicadores claves se utilizan para evaluar la efectividad de la gestión de riesgos químicos? Excelente, justamente dos de los que comentábamos. Uno, tienen que comprender que hay indicadores proactivos y reactivos. Eso se maneja a nivel de seguridad de medicina ocupacional y lo sabemos en salud ocupacional. Todo lo que son los proactivos y todo lo que son los reactivos. Los proactivos, todas las medidas que usted se ha propuesto cumplir y que verdaderamente se hayan cumplido. Adquisición, por ejemplo, de equipos de protección personal, que es lo último que ya les dije que se hacía, investigaciones sobre lo que es la eliminación, sustitución, todas las acciones proactivas frente al químico, ¿no? Porque salud ocupacional implica todo, implica ergonomía, implica biológico. En este caso me ha correspondido a mí hablar del riesgo químico. Entonces, ¿cómo se ha propuesto usted hacer esa prevención? Y de los reactivos, por supuesto, los indicadores más importantes son la accidentabilidad y la morbilidad frente a los químicos. Incluso la investigación de accidentes e incidentes y, por supuesto, cuántas veces ha tenido que participar en una investigación de enfermedad profesional que tiene una metodología y que también se estudia, por supuesto, dentro de lo que es la maestría. Ahorita sería un poco más prolongado, ¿no? Extenso hablar de estos indicadores, proactivos y reactivos. Pero al menos quédense con esto por ahora y ya en la maestría conversamos un poquito más de ello. Gracias. Muchas gracias, profesor. También comentarles que el doctor César de Pool es parte de nuestra excelente plana docente con la que estamos contando para esta Gracias. primera edición de nuestra maestría en medicina ocupacional. Tenemos una consulta más. ¿Qué papel juegan las auditorías en la mejora de la seguridad química? Excelente pregunta. Mira, para el que me la haya hecho, ok, cuidado. Auditar significa escuchar. Audi viene de aquí, de audición. Auditar en riesgo químico, hacer inspección de riesgo químico implica eso, escuchar. Si tú como auditor te sientas solo a ver papeles en una oficina y solo revisas papeles y no haces ni siquiera inspección, no escuchas a los trabajadores, no escuchas al médico ocupacional, no escuchas al ingeniero, no escuchas al administrativo, no escuchas a todos, ¿qué crees que te estás llevando? Te estás llevando una información sesgada, solo lo que dicen los papeles. Y muchas veces los papeles pintan algo muy bonito, pero en la realidad es otra. Cuando doy clases de auditoría en este punto, mi invitación siempre es lo primero con los auditores. Escuchen. El que no escucha no es auditor. Auditor que no escucha no lo es. Dedíquese tiempo a conversar.
Ojalá que haya quedado este mensaje y gracias María Paola porque presentaste muy bien, bonito la maestría. Hasta a uno le dan ganas de estudiar y participar como alumno en ella. En verdad que está muy bueno este programa. Así es, doctor. En verdad la maestría ha sido bastante esperada. Ya estamos contando con esta primera edición y bueno, tenemos muchas personas interesadas, ¿no? Esperamos que de aquí también, de este grupo tan bonito que se ha reunido esta tarde para poder escucharlo, pues también se animen a continuar con la maestría. De verdad que está muy bonita la Muy maestría, tiene bueno. un diseño de un plan de estudios excelente. Tengo Así otra es. consulta, doctor. ¿Cómo Claro. se evalúa que un colaborador está intoxicado o se vio afectado por materiales peligrosos al momento de retornar a su hogar? Excelente. ¿Esa persona cuando llegó al trabajar estaba así? ¿O ahora de pronto, de repente, mira, está afectado? Y en esto hay muchos diagnósticos diferenciales que vamos a aprender a hablar en toxicología ocupacional. Pero, vuelvo y repito, y va a ser el mensaje repetitivo allá. ¿Cómo ingresa una persona antes de exponerse a los químicos? ¿Por qué un médico ocupacional dice, estás apto para trabajar aquí? Estás apto para continuar trabajando en un examen periódico. Y cuando el examen de retiro dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué estás mal? Ese es el dibujo del trabajador cuando a veces se retira con sospecha de enfermedad o con algún accidente que ha afectado su salud. Ese es el mensaje que no se puede llevar. ¿Ve? Porque una persona enferma no ingresa en una industria ni petrolera, ni minera, ni de agricultura. No ingresa. Estoy seguro, y eso lo vamos a decir nuevamente en la maestría, tú no le permites la entrada a una persona enferma. ¿Y dónde se enfermó? Esas son las cuestiones que hay que investigar, que no se haya afectado el trabajador allí. Gracias. Una pregunta más. ¿Cómo se realiza el monitoreo continuo de la exposición a sustancias químicas en estas industrias? Excelente, sí. Recientemente lo conversaba también para un grupo de estudiantes. Mira, para la persona que me preguntó, primero, el que me hace una pregunta, yo le hago dos. ¿Qué significa monitor? ¿De dónde viene esa palabra? Monitorear. ¿Ok? Cuando tú eres monitor, por supuesto, eres un observador y tienes que ser vigilante, activo, no pasivo. Bueno, yo estoy aquí sentado, perdón por la expresión, estoy aquí sentado y ya. Tú monitoreas lo que es el medio ambiente para poder correlacionar con lo que está en el organismo. Si no hay sustancia en el medio ambiente industrial, minero, petrolero, agricultura, si no está la sustancia, ¿cómo va a aparecer en el organismo? Pero si no vigilas la sustancia en el medio ambiente, ¿qué vas a buscar en el organismo? Si tú no sabías ni a qué se exponía el trabajador en el medio ambiente industrial. Entonces, por allí, miren esas dos cosas. ¿Qué significa monitorear? ¿Ok? Y sobre todo el ser activo. Muchas gracias, María Paola. Gracias, doctor. Bueno, para mayor información sobre esta maestría, los invitamos a ingresar al enlace que se va a compartir en el chat del Zoom. De todas maneras, les agradecemos, ¿no? Por cada pregunta, cada incógnita que hayan tenido, para que pues nuestro profesional venga poder absolvernos las dudas que tengamos. Muchísimas gracias por su exposición, profesor. Lo Un gusto. invito a dar sus palabras para poder ir finalizando nuestro evento. Gracias. Sí, miren, hay algo que yo les iba a decir que tiene en común esta gestión de riesgos químicos y es el amor a las personas, el amor a los trabajadores que queremos proteger. Y también tienen algo en común estas tres industrias, estos ramos industriales, y es la química orgánica e inorgánica de la cual vamos a estar hablando. Pero si tú te pones a ver de la química orgánica, hay tantas moléculas que participan en el amor. Imagínate, tú tienes una hormona, oxitocina, tienes dopamina, tienes algo que te exalta y la satisfacción del amor a la salud ocupacional, a la medicina ocupacional, es algo que también tenemos en común con estas ramas y con supuesto con lo que es la gestión de riesgo químico. Qué buena oportunidad que la Universidad Continental nos trae este programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, profesor. Ok. Eh, Para acceder a la constancia de participación gratuita de este evento, escanea el código de QR que se está compartiendo en la pantalla. Asimismo, se está colocando en el enlace del chat del Zoom. Esta encuesta estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta. Además, los invitamos a formar parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a nuestro blog, recibir consejos y estar al tanto de nuestros próximos eventos. Nuestro compromiso con la educación no se detiene y queremos ofrecerte de manera gratuita las grabaciones de todos nuestros webinars para que sigan capacitándose y aprendiendo desde la comodidad de su hogar o de cualquier otro lugar. Hemos compartido en el chat el enlace a nuestro repositorio. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro excelente ponente y de todos ustedes que han asistido al evento. Además, queremos recordarle que nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para proporcionarles la información de nuestra maestría en medicina ocupacional y también compartirles contenido de valor que les sirva para su crecimiento profesional. En nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por su participación. Estamos en contacto. Hasta pronto.